Hola chicos, Dios les bendiga. Estamos en otra clase de lengua castellana, una nueva semana llena de la misericordia de Dios y de su sabiduría, la cual si la pedimos, Él nos dará. En esta semana vamos a continuar con el tema de los relatos. Recordemos que la semana pasada estuvimos viendo el relato fantástico, el relato de ciencia ficción, estuvimos viendo algo del cuento de hadas y esta semana vamos a ver tres tipos de relato. Vamos a ver el relato policíaco, el relato realista y el relato de terror. Todos estos seis tipos de relatos son necesario conocer sus características porque nosotros estamos en medio de un mundo donde se publican series, películas, libros que giran en torno a estas temáticas. Por lo tanto, usted y yo somos llamados a conocer las características. Sin embargo, como hemos estado viendo desde la semana pasada, nosotros, aquellos que conocemos la verdad que nos muestra la palabra de Dios, somos llamados a examinar todo lo que vemos, pero a retener solamente lo bueno. También tenemos que tomar la decisión si hay cosas que realmente nos edifica verlas, si nos edifica realmente escucharlas. Y en eso puede entrar entonces este tipo de relatos. De pronto vamos a mirar ya el día jueves el relato de terror, donde encontramos características realmente que se oponen mucho a la verdad, a la palabra de Dios, pero vamos a conocer simplemente sus características por encima, no vamos a profundizar en ellas porque no nos conviene como hijos de Dios tener que mirar y tener que explorar el mundo de las tinieblas. Nosotros somos hijos de luz. Sin embargo, vamos a estar conociendo entonces las características de esos relatos, cuáles son sus diferencias. ¿Para qué? Para que usted pueda tener una mente crítica, que analice lo que está leyendo, lo que está viendo en televisión y tome una decisión inteligente frente a lo que está viendo. Vamos entonces con el relato policíaco. El relato policíaco plantea una situación delante de la cual gira la trama de la historia. Esa situación es buscar el culpable o el responsable de un delito y el descubrimiento de los móviles o de las pistas que llevaron a cometer el delito. Entonces, el relato policíaco se basa en la búsqueda de pistas de el culpable de un delito. Esa es la trama principal del relato policíaco. Vamos a mirar entonces a continuación las características. Entonces el relato policíaco tiene un enigma. ¿Cuál es el enigma? El enigma es lo que se tiene que descubrir. El argumento gira alrededor de resolver un crimen del cual se obtienen pistas. Entonces el enigma es aquello que el protagonista tiene que ir descubriendo a lo largo de la historia. Otra característica es el suspenso. El lector se mantiene en intriga a través del seguimiento de las pistas y el encuentro que se va dando de forma gradual, de forma paulatina, o sea, poco a poco. Entonces, el protagonista, que por lo general es el detective o el hombre o mujer experto en este tema, va encontrando en el desarrollo del relato las pistas y eso va generando en el lector suspenso. Vamos a mirar entonces otra característica. Los protagonistas de este relato son el detective y el criminal. Se caracterizan por ser estratégicos e inteligentes. No solamente el protagonista es el inteligente, también el criminal, puesto que si se demora tanto tiempo el investigador en descubrir las pistas es porque el delincuente, el criminal, tiene que ser alguien muy inteligente que trata de no dejar pistas, pero siempre comete un error. Y eso es lo que lleva al detective poder encontrar esos móviles o esas pistas para descubrir el crimen. Vamos a mirar entonces las características, en las características los métodos para resolver el enigma. Entonces el protagonista puede
resolver el enigma con varios métodos. El primero se resuelve a través del método científico, que consiste en la observación de pistas, hipótesis y afirmaciones. Entonces es cuando el detective empieza en un método de lo menos a lo más. Entonces va mirando una pista, después va donde lo lleva esta misma pista, llega a otra pista y así va creciendo paulatinamente, poco a poco, las evidencias para ir encontrando aquel criminal. Vamos a mirar el ambiente cotidiano. Los lugares donde ocurren los hechos son generalmente las calles, donde empieza el asesinato, en una casa, algunas veces en lugares privados o en lugares públicos. Entonces hay distintos ambientes en este tipo de relato, no son de pronto como en el relato fantástico, que es, digamos, un relato que se lleva un poco a cabo en un escenario muy, eh, por decirlo así, un escenario que es muy igual en todos los relatos fantásticos, que es un lugar antiguo o un lugar también puede ser en el presente, pero se viaja a través de alguna pócima o de algo que ocurre fuera de lo natural, algo sobrenatural. En cambio, el tema de el relato policíaco ocurre en lugares que son muy realistas, en una calle, en una casa, en un lugar público, etcétera. Esta presentación quiero decirles que la realizó una chica de séptimo, se llama Susana, y queremos dar el crédito a ella porque hizo una presentación muy ordenada y muy estética acerca de este relato. Vamos entonces en este momento a mirar algo más ya para decirle lo que vamos a ver durante toda la semana y sus responsabilidades. Y es que no podemos definitivamente dejar a un lado la palabra de Dios. Recordemos que nosotros tenemos el objetivo de cuando leamos, de cuando miremos un programa, lo hagamos con una mente crítica. ¿Qué es una mente crítica? Una mente que no absorbe todo lo que escucha, todo lo que ve, todo lo que lee, sino que sabe cuáles son sus principios y sabe qué es bueno para su vida y qué no. Entonces, para eso nos encontramos con un versículo muy importante que es primera de Tesalonicenses 5:21. Dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Nosotros somos llamados a no estar recibiendo todo lo que llegue de afuera, sino a saber retener lo que definitivamente nos edifica a nosotros. Y recordemos también, chicos, la Biblia es la gran literatura. Aquí podemos encontrar el plan de Dios para nuestras vidas. Aquí podemos encontrar la historia de hombres y mujeres que a pesar de sus pecados, de sus errores, de sus continuos errores, vieron la misericordia de Dios y el plan de Dios para sus vidas. Entonces la mejor literatura que puede haber es la palabra de Dios, porque además de eso es un libro que no pasa. Es un libro que trasciende el tiempo. Es un libro que no pasa de moda. Es un libro que fue leído hace 100, 200, 300 años, pero aún no se sigue agotando la sabiduría que sale de ese libro. Entonces recordemos que nosotros tenemos el libro de libros, la literatura que realmente cambia y renueva nuestro ser, la Biblia. Recordemos entonces ese principio para que cuando tengamos o vamos a ver algo, un programa, a escuchar algo, a leer algo, tengamos en ese momento la conciencia de lo que es bueno y lo que no edifica para nuestras vidas. Vamos entonces ahora a mirar lo que tenemos que hacer esta semana. Y entonces aquí nos encontramos con la planeación de esta semana. La planeación y el trabajo que tenemos que hacer es, el día de hoy, después de mirar este video, ustedes van a ir al libro de Aplica, páginas 136 y 137, donde van a ver un poco más amplio el tema del relato policíaco. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Con sus propias palabras van a escribir cuáles son las características del relato policíaco, cuáles son sus personajes, cuál es su ambiente, cuál es el tiempo en el que se desarrolla normalmente, cuáles son sus características principales. Pero el día de mañana, ¿qué vamos a hacer, chicos? El día de mañana, ustedes van a
ser lo siguiente. No van a tener un video, no van a tener reunión en vivo, pero ustedes ya tienen la instrucción de lo que van a hacer a partir de ese video. Vamos entonces a ir a la página 138 y 139 el día martes. El día martes con la ayuda de Dios y va a leer las características del relato realista. Perdón que aquí tuve este error, aquí dice fantástico, pero es el relato realista. Porque ya el fantástico lo vimos la semana pasada. Entonces, usted va a leer las características del relato realista y va a responder en su cuaderno. Va a responder cuáles son las características de ese tipo de relato, del relato realista en sus propias palabras, en lo que usted entienda. Pero el día jueves usted va a ir al link que se va a mandar para que tengamos una reunión en vivo y vamos a hablar un poco acerca del relato de terror, pero vamos a hacerlo de una manera muy, muy respetuosa. Porque no vamos a hablar del relato de terror para defender, para invitar a que lo hagamos. Es al contrario, vamos a hacerlo con la conciencia de que solamente vamos a conocer las características porque estamos en un mundo donde aparecen en todo momento películas, novelas, historias de terror. Tenemos que saber qué es lo que lo rodea, cuál es el mundo espiritual que trata de llevar a que las personas se metan y sientan curiosidad por ese tipo de relatos. Vamos a conocer las características y vamos a mirarlo desde el punto de vista de la Biblia, que habla de darle lugar a esos temas oscuros, a esos temas que no glorifican el reino de la luz. Vamos entonces a hacerlo de una manera muy organizada, muy inteligente, con la palabra de Dios. Todos van a ir con la Biblia para que estemos leyendo todos juntos. Entonces, después de que veamos la reunión por Zoom, vamos a ir a la página 134 y 135 a terminar de escribir las características de este tipo de relato de terror. Entonces ya ustedes para el jueves van a tener todas las características de los 6 tipos de relatos y van a llenar este cuadro, este esquema que va a estar aquí en la planeación. Entonces van a ir al relato fantástico, escriben sus características, al de ciencia ficción, al policíaco, al realista y el de terror. Luego van a escribir los personajes, los tipos de personajes que son característicos de este tipo de relato. Luego el tiempo en el que se desarrolla, algunos son futuristas, algunos son en tiempo presente, algunos en tiempo pasado. Y por último el tipo de espacios. Eso ya lo tiene durante toda la semana, entonces ya usted simplemente pasarlo a este esquema. No incluimos aquí el cuento de hadas. ¿Por qué? Porque el cuento de hadas no hace parte de los relatos como tal. Es un tipo de narración, pero no es un tipo de relato como tal. Entonces, chicos, espero que este video lo escuchen con atención para que podamos entonces hacer la tarea bien durante esta semana. El día jueves, por lo tanto, van a subir ese archivo ya con todas las características de los 6 tipos de relato. Listo, chicos, Dios les bendiga y recordemos, definitivamente, el libro de libros, la literatura más hermosa que puede transformar nuestros corazones es esta, la palabra de Dios. Chicos, Dios les bendiga.